Queridos hermanos, estamos nuevamente reunidos para celebrar esta nueva ultrella. Es muy bueno volverlos a encontrar. Mi nombre es Florencia Rey, del cursillo 174 del año 2024. Primero quería que se presentara nuestro nuevo compañero. Sí, por favor. Bueno, hola. Mi nombre es Jesús, no es Nazaret. Señor de la Cruz. Jesús, soy de Venezuela. Hice cursillo en el año 1985, en agosto, y estoy en Argentina desde el año 2018. Bienvenido. Estoy en la parroquia Nuestra Señora de la Visitación. Bienvenido. Gracias. Bienvenido. Hoy tendremos el gusto de escuchar el testimonio de Adel Gómez, conocido como Tito, del cursillo 73 del año 1979. La charla será la crisis de fe ante el dolor. Los invitamos a ponernos de pie para rezar juntos la oración del Espíritu Santo. Nos hacemos la señal de la cruz. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida y renovarás la faz de la tierra. Dios, ilumina los corazones de fieles con las luces del Espíritu Santo. Danos de bajar todo el reto según el mismo Espíritu y gozar para siempre su consuelo por Cristo nuestro Señor. Amén. Rezamos un Padre Nuestro por el eterno descanso del Papa Francisco, por la misión apostólica de todos los sacerdotes, religiosos y religiosas, y en particular de nuestro movimiento. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Rezamos una Ave María por nuestro movimiento. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Invitamos a nuestra hermana Mónica Nieto, del cursillo 174 del año 2024, quien nos leerá la cita bíblica elegida para esta oportunidad, que es Mateo 26, 33, 42. Mateo 26, 33, 42. Nos ponemos en presencia del Señor para escuchar nada más y nada menos que su palabra. Cuando Jesús llegó con sus discípulos a una propiedad llamada Getsemaní, les dijo: quédense aquí, mientras yo voy allí a orar. Y llevando con él a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces le dijo: mi alma siente una tristeza de muerte. Quédense aquí, velando conmigo. Y adelantándose un poco, cayó con el rostro en tierra, orando así: Padre mío, si es posible que pase lejos de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Después volvió junto a sus discípulos y los encontró durmiendo.
Jesús dijo a Pedro: ¿es posible que no hayan podido quedarse despiertos conmigo ni siquiera una hora? Estén prevenidos y oren para no caer en la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Se alejó por segunda vez y suplicó: Padre mío, si no puede pasar este cáliz sin que yo lo beba, que se haga tu voluntad. Palabra del Señor. Ahora nos tomamos un momento para reflexionar juntos el contenido de la lectura que escuchamos. Como lo habíamos anunciado, el testimonio de hoy es la crisis de fe ante el dolor. Todos los presentes con seguridad hemos atravesado situaciones de dureza extrema. También con seguridad la hemos superado con la ayuda de la comunidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y además con los profesionales elegidos. Invitamos entonces al hermano Adel Gómez Tito a que nos comparta su testimonio. Buenas noches, queridos hermanos de Cursito. Buenas noches, hermanos en Cristo en el Cursito. Por inflación no soy del 73, sino soy del 76, del año 1979 de la ciudad de Buenos Aires. Hoy me toca un rollo que me ha ayudado mi señor a hacerlo porque es muy difícil. Crisis de la fe ante el dolor. Tamaño título con 3 palabras muy fuertes, conocidas. Pero no me voy a detener en una crisis. En la Biblia, crisis, del griego crisis, significa separar o distinguir. Se refiere a una situación de dificultad, prueba o cambio importante que pone a prueba la fe y dependencia de Dios. Las crisis pueden ser de naturaleza personal, espiritual o social. A menudo sirven para revelar la fragilidad humana y la necesidad de la providencia divina. La Biblia presenta a personajes bíblicos enfrentándose a crisis que los llevan a cuestionar su fe. Por ejemplo, a Job. Experimenta una serie de pruebas que ponen a prueba su integridad, pero también los llevan a una mayor comprensión de Dios. Las crisis pueden ser oportunidades para crecer espiritualmente, aprender a confiar en Dios. Asimismo, las crisis pueden ser vistas como un proceso de purificación que ayuda a eliminar la maldad y los pecados del corazón. Siguiendo con el título La crisis de fe, nos enfrentamos a algo más conocido. Cuando hablamos de fe, se suele referir a la creencia en la existencia o no de Dios. Se asume que uno mismo no es Dios, acompañado por la virtud de la humildad, con su fruto del agradecimiento. Ya que el soberbio siempre piensa que se lo merece todo es poco para él. ¿Cómo puedo agradecer a Dios su amor? Un amor que a veces demuestro y otras no. Sin duda que el agradecimiento se expresa con muchas maneras, pero la primera de ellas es por la fe. Es como si Dios se nos presentara, no con su poder omnipotente,
capaz de hacer grandes milagros, sino como un pobre mendigo solicitando nuestro amor. Aunque en las cualidades de la vida que nos toca vivir, la limosna que te pide es que sigas creyendo que te ama. Vamos completando. La crisis de fe ante el dolor sucede porque nuestra fe es débil, está poco formada o no verdaderamente fe. Trataré de afrontar este tema desde la perspectiva evangelizadora, es decir, cómo tenemos que comportarnos ante una persona que tiene crisis de fe. ¿Qué tenemos que decir o hacer? Dando por entendido que ya sabemos que tenemos que hacer cuando esas crisis las padecemos nosotros. Los motivos por los que suelen tener las crisis de fe son los sufrimientos, los intelectuales, el éxito. Cuando alguien está sufriendo, lo más importante es situarse ante esta persona con un enorme respeto, incluso si tiene reacciones desproporcionadas. Lo que cuenta que está pasando la mal. Este respeto debe mostrarse con actos y con gestos. El silencio, a veces los ponemos a hablar y lo que necesita es un abrazo o presencia. La oración y la ayuda material en lo que se pueda. Este respeto gana la confianza del que sufre, que ve que entendemos la gravedad de lo que está sufriendo. Solo entonces, buscando el momento adecuado, se puede utilizar la palabra con prudencia, delicadeza, dirigida a consolar y a dar dantes de esperanza o palabras con experiencia propia. Si al que tenemos ante nosotros es un alejado, es posible que no tenga crisis de fe. Se le puede hablar con mucho tacto de Dios, como fuente de consuelo, fortaleza y esperanza. Si estamos ante alguien que tiene fe y no practica, es muy probable que el sufrimiento lo haga volverse contra Dios. Esto solo va a servir para estar más solo, con menos fuerza, con menos capacidad para afrontar las difíciles situaciones presentes. Si el que sufre es alguien con verdadera fe, con una sincera práctica religiosa, bastará con estar a su lado. Lo más posible es que sea capaz de llevar su problema con paz. Incluso se convierte en un testimonio ante los demás, del agradecimiento debido a Dios por todo el tiempo que se ha disfrutado lo que ahora se ha perdido. Si no fuera así, invitarle que se fue en la Santísima Virgen, modelo para todo creyente de cómo hay que saber afrontar los momentos difíciles de la vida. Apliquemos nosotros lo que más un día debemos decir a los demás cuando sufrimos. Recordamos que todo lo que hemos perdido es un don inmerecido de Dios. Hagámoslos conscientes de que la rebeldía contra el Señor le ofende a Él. Pero a quien más le perjudica es a nosotros, que nos quedamos solos, sin ayuda, cuando más la necesitamos. Voy a dar dos testimonios que voy a compartir con ustedes. Es el fallecimiento de mi madre y el fallecimiento de mi primera esposa. La muerte de mi madre, siendo muy joven ella, tenía 44 años, padecía de leucemia durante 4 años. Pero el día 2 de enero de 1975 fallece. Acompañado de mi primera esposa y mis suegros, no podía entender la muerte. Era terrible para mí el momento. Se acercó al hospital
mi padrino de cursillo, el padre Cardoso, y me dice, tenés que tener resignación y podés ayudarte para pasar estos crueles momentos. Y me ofrece que la vele en el convento de Santo Domingo, en la sala de las invasiones inglesas. Era una noche calurosa y empezaron a venir amigos y muchos clientes del taller a saludarme. Y a la mañana siguiente, a las 9 horas, con una misa de cuerpo presente en la basílica, varios sacerdotes de la orden despidieron a mi madre. Yo, a la compañía que llevaba el féretro, le pido que mi madre adoraba pasar por el Rosedal de Palermo. Bueno, cuando ya estaba por partir, levanto la vista y puedo ver que en la misa cerca de 70 personas había. Era un día de semana, los primeros días de enero, y fue que muchas personas estuvieron y me dijeron, qué hermosas misas y qué fervor de fe ante el sufrimiento de ese momento. Bueno, ahí está lo de mi madre. Ahora viene la muerte de mi esposa. Julio de 1989. Partimos una madrugada para Mendoza, la cual mi esposa y yo éramos padrinos de Mariana, una hijada que era de Mendoza, y tomaba la comunión. Fue el destino que al pasar por la ruta 8 a la altura de San Pacho, Córdoba, reviento una goma, vuelco, doy varias vueltas. Mi señora sale despedida por el parabrisas, muere instantáneamente. Yo quedo desmayado y al despertar escucho, no toquen a esa señora que está muerta. Mi hija y 2 ahijadas que llevaba de 15 años salieron ilesas. Me dice que volcaron, pero la fe en ese momento de dolor no sabía qué decir, no sabía qué hacer. Me dicen que las chicas iban en un colegio católico regenteado por monjas. Y al atardecer llega el obispo de Río Cuarto, un corrido nuestro, Monseñor Arana, y me dice, mañana, Gomita, te llevan a Buenos Aires a vos y a las chicas. Pero no decían nada de mi señora. Llegado al sanatorio para operarme, llega el padre Cardoso y me dice que mi esposa Alicia Dora está en el cielo. Habían venido de enterrarla. ¡Qué dolor! Gracias a la ayuda de algunos sacerdotes de la orden, esa crisis de dolor que me embargó, sin esposa, con 3 hijas adolescentes y mi suegra a cargo mío. Solamente el dolor puede sobreponerse con la ayuda de todos los días me traían la comunión. Y después de 40 días de estar internado, llego a mi casa. Me fui recuperando. Para la gran presencia de Dios en mi persona, me pude recuperar. Y esa crisis de fe, en el cual siempre estos acontecimientos, me pregunto, ¿por qué a mí, Señor, de colores? Bueno, gracias, Tito. Los invitamos ahora a trabajar en sus mesas con las preguntas que les van a entregar o les entregaron. Y luego, hola, y luego les pedimos que el que quiera compartir lo que hayan trabajado, sería un gusto escucharlos. Muchas gracias por las devoluciones. Una mesa quiere pasar a bueno, o desde la mesa quiere dar un testimonio de lo que estuvieron trabajando, por favor. Silvia Sández, cursillo 139, año 1997. Patricia
174, 2004. 2024. Bueno, muy bien. Primera pregunta. ¿Qué estrategia espiritual utilizarías para hacer frente a una crisis de fe ante el dolor? Bueno, todas dijimos la oración. Ya sabemos, cuando estamos ante un hecho de crisis, siempre recurrimos a la oración. Dijimos, Dios no te va a pedir nunca nada más de lo que puedas pasar. Y en esos casos, igualmente, siempre nos aferramos a la oración. Gracias a Dios que la tenemos, y los creyentes podemos recurrir a eso, porque algunos están ante una situación así. Sí, la segunda. ¿Qué es la fe en medio del sufrimiento? Bueno, yo no me puse los lentes, no importa. La fe es lo que nos ayuda a no permanecer en estado de crisis, porque justamente la fe ante un estado de crisis es lo que nos da fuerza para salir de ese estado de crisis. Nos da esperanza. Sí, y eso nos da fortaleza, ¿no es cierto? Bueno, por eso siempre decimos que gracias a nosotros que Dios nos eligió y que podemos tener fe. O sea, Dios no nos eligió, nosotros aceptamos cuando eso apareció en nuestra vida, porque hay muchas personas que alrededor nuestro justamente no entienden. Una de las cosas que comenté en el grupo mío es que justamente a veces en los momentos más duros que nos toca vivir, a veces es como que muchos se enojan con Dios porque son pruebas muy fuertes las que nos tocan. Y nunca me voy a olvidar el momento que viví con mi esposo hace unos años, cuando él se enfermó de leucemia en el 2020 más o menos. Aceptamos la enfermedad de él, tenía un montón de problemitas y bueno, él aceptó su enfermedad, la llevó con fuerzas. Pero me acuerdo que una vez mi nietita, que en ese momento tenía 4 añitos, una nena con síndrome de Down, con sus problemitas, pero bueno, que la familia lo apoyó. Y, bueno, un día me llama mi hijo y dice, mamá, estamos internados con Laia, dice, porque parece que tiene leucemia. Y tenía 4 años. Y me acuerdo que estábamos mirando una película con mi esposo en el sillón, y él se levantó, nunca lo vi así, golpeando el sillón y le dijo, con mi nieta no te metas con mi nieta, le dijo a Dios, ¿no? Yo te ofrezco mi vida, pero a mi nieta no me la toques. Y se sentó y se puso a llorar. Yo no tenía palabras de consuelo, me senté al lado de él y empecé a mandar, era un día miércoles, me acuerdo siempre, empecé a mandar oraciones, pedir oraciones por mi nieta, en el movimiento de los populares, en el movimiento nuestro, gente que tenía conocida en Italia, bueno, hermanas de la Merced, un montón de gente que yo conocía y mandé, y todos rezaban por Laia. Ya el jueves, cuando me levanté, no es que ya estaba todo solucionado, pero nos sentimos más fuertes. Nos sentimos con la fuerza de poder ayudar a la familia, a mi consuelo, a mi hijo, apoyarlos, porque nos sentimos un poquito más fuerza. Esa es la fuerza de la oración ante la crisis, ¿cierto? Y por último, hace 10 días nos enfrentamos a la eterna partida del Papa Francisco. ¿Cómo saliste de esta crisis? Bueno, pienso que a todos nos pasó tristes, porque a pesar de que todos sabíamos que su salud no era buena, nos sorprendió porque él hasta sus últimos momentos lo veíamos, entonces, y bueno, le conté a todos que me pasó algo especial justo, el domingo de Pascua, bueno, fuimos a misa y todo eso, bueno, y a la noche me puse buscando una cosa, con el YouTube, a googlear y a buscar cosas, y me aparece una nota del Papa Francisco. No es que siempre esté mirando el Papa Francisco, coincidentemente esa nota decía, ¿cuáles son para hacer un buen examen de conciencia? Y como yo me quería confesar, digo, voy a ver qué dice el Papa con el examen de conciencia. Entonces el Papa, en esa nota que aparece, le hacen una entrevista, no me acuerdo quién era que le hacía la entrevista, cómo hacer un examen de conciencia. Y él dice, hacerse 14 preguntas, y dice las preguntas que hacerse. Yo siempre digo que yo, ¿qué me voy a confesar?
si no tengo muchos pecados, pero mi peor pecado es la falta de humildad que tengo. Bueno, empecé a pensar lo que decía el Papa Francisco, no, esto yo no lo hago, esto yo no lo hago, esto yo no lo hago, ¿viste? Bueno, yo tengo unas santas. Bueno, terminan, después las últimas preguntas ya las hacía mal, bueno, no importa. Terminan esas 14 preguntas, el padre, y yo estaba acostada en la cama, y dice, y lo último que le voy a decir, dice el Papa, que todos tienen los frasquitos de agua bendita, dice. Y los frasquitos de agua bendita se los regalan, unos se los traen de Uruguay, los tienen a veces llenos de tierra, dice, y no les dan, no los usan. Entonces él dice en esa nota, ustedes tendrían que usar el frasquito de agua bendita cuando se levantan a la mañana, siempre acompañados de una oración, y cuando se van a acostar a la noche, siempre acompañados de una oración. Pónganlo al lado de una imagen o algo así. Bueno, mi consuegro que fue a Francia me trajo agua bendita de la Virgen de Lourdes, lo tengo por ahí en una cosa, y tengo un agua bendita que me trajeron de Luján. Todo el mundo, como saben, yo soy católica, cuando va por cualquier lado me le dan agua bendita, pero yo mucha bolilla no le doy el agua bendita. En esa nota, tengo un frasquito de agua bendita al lado de la mesita de luz, yo ya estaba acostada. Entonces en esa nota el Papa dice, ya mismo, si ustedes tienen agua bendita, vayan, agarren el frasquito y háganse la cruz. Y yo salto de la cama y me hago la cruz. Rezo, me hago la cruz, agarro la agua bendita, me hago la cruz. Me quedé dormida con esa nota del Papa y me quedé dormida, con el celular en la mano. Y cuando me levanto a la mañana, dice, falleció el Papa Francisco. Yo leía y decía, dice, el año que falleció, me choqué. Todos sabíamos que iba a pasar esto, pero bueno, me choqué porque de la manera como yo terminé con él y empecé la mañana con él. Bueno, nada más, de colores. ¿Para qué fue? No, yo leí las preguntas, pero ya las leí, así que ahora me siento. Y Moni no sé, Moni va a estar. Moni habla. Bueno, me cuesta tampoco. Moni fuerte. Bueno, coincidimos con nuestras hermanas con que la oración siempre acudimos a ella, ¿no es cierto? Sobre todo cuando en esas crisis de fe, ante el dolor, buscamos también, obviamente, la luz de Dios a través de encendiendo una velita en nuestro altar de nuestras casas y al agua bendita. Y también se la ofrecemos a quien entra a nuestra casa. El que la quiere usar, la usa, y el que no, bueno. Referente a la segunda pregunta, otras recurrimos al la misma pregunta, perdón. Otras recurrimos al sagrario, como también a la Eucaristía y a la adoración. La segunda pregunta es el sostén y el salvavidas de tranquilidad, de saber que hay confianza, de saber que teniendo... no me entiendo la letra. El pato lo tengo, ve que no me lo sacaron. Bueno, es el sostén de salvavidas, la tranquilidad y el saber que hay confianza. Y terminando, no sé, chicos, qué puse. Ya me... Bueno, si no no importa. No me pongas esa cara. La tercera pregunta. Nosotras no pasamos una crisis con el fallecimiento del Papa, porque pensamos que el Espíritu Santo lo puso allí cuando fue a Italia sin saber, él pensando que volvía, sin embargo no volvió, que él preparó hasta su partida, ¿no es cierto? Y que para él también de alguna manera obviamente dejó de sufrir, porque era un padre que tenía, un papa que tenía muchas enfermedades y que ya estaba por demás de sufriendo. Entonces no sufrimos lo que sí estamos digamos, no sé si sufriendo una crisis, pero tenemos ciertos temores
con respecto y nos apoyamos en la oración. Le rogamos al Espíritu Santo para que el cónclave elija el Papa que necesitamos en todo el mundo, dadas todas las situaciones que están sucediendo. Eso. Gracias. Me iba a pedir disculpas, no sabía que iba a hablar de esto, así que discúlpenme todos. No, por favor. ¿Qué estrategias espirituales utilizaríamos para hacer frente a una crisis de fe ante el dolor? Bueno, se ha hablado de muchas cosas y una creo que es la oración. La oración es importante y es una de las cosas más importantes que tiene el movimiento de Cursillo, que es la oración. Tenemos también la palabra de Dios, que Dios nos habla a través de su palabra. Y en la lectura de Dante podemos hacer también ese encuentro personal con Él. Entonces tenemos también el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no nos va a dejar solos. En la medida que nosotros lo llamemos, Él está ahí y siempre va a estar a nuestro lado. Y tener la confianza de que Jesús nunca nos va a dejar, que siempre está a nuestro lado, no importa en el colectivo, no importa en el trabajo, no importa haciendo en la cocina, ahí está Jesús. Entonces, si tenemos la confianza de que Él está a nuestro lado, la crisis va a pasar. Muy bien. ¿Qué es la fe en medio del sufrimiento? Una luz. ¿Por qué? Si estoy en un callejón oscuro, ¿quién me va a dar la luz? La fe. Entonces, una de las cosas más... todos hemos pasado, estuvimos hablando, muchas crisis de todo tipo, con nuestros hijos, con nuestra familia, nuestras madres. Mi esposa está ahorita está en estado vegetativo. Todos tenemos crisis de todo tipo. Entonces la fe es la que nos va a dar esa luz para seguir adelante. ¿Okay? Alguien dijo algo del movimiento Cursillo que nos da la certeza de que lo que hemos aprendido en el movimiento Cursillo nos va a dar más fuerza, mucho más fuerza. Y a veces uno dice, los que no han hecho Cursillo, solamente Dios sabe. Pero nosotros hemos tenido la suerte de haber hecho Cursillo. Y eso es lo que nos da la fuerza para seguir adelante. Y es la luz que necesitamos siempre. Y por último, lo del Papa Francisco. Yo siempre he hecho una pregunta. ¿Qué es lo mejor que le puede pasar a un cristiano? Morir. Lo mejor que le puede pasar a un cristiano es morirse. Porque se va a encontrar con Cristo. Papa Francisco se encontró con Cristo. Para nosotros es una crisis, sí, porque ya no está acá. Un pastor que estaba allá en Roma, que nos enseñó cosas que otros pastores no eran. Tuvimos de la misericordia, tuvimos un teólogo, pero no habíamos tenido un pastor. Y él estuvo allá. Entonces, ¿quién va a interceder ahora por nosotros? Él. Porque nos conoce, porque sabe quiénes somos, cómo actuamos. Porque él no hablaba de cosas muy espirituales, él hablaba de las cosas que estaban en el día a día, en las cosas que nos pasan en la casa, de lo que nos pasa a cada uno. Entonces, ¿cómo podemos sobrellevar la crisis con el Papa Francisco? Teniendo la certeza que él está con Dios y que es un santo. Esa es la verdad. Y con lo del cónclave, no le tengamos mucho miedo a eso. ¿Por qué? ¿Quién lo dijo? Porque el Espíritu Santo va a Porque el Espíritu Santo va a actuar. Mire, hemos tenido papas guerreros, hemos tenido papas, no digo papas de todo tipo, hasta acusados de cualquier cosa. Pero la iglesia se ha caído, la iglesia se ha destruido. No, porque ¿quién sostiene la iglesia? Entonces pidámosle a Él que nos dé el Papa que necesitamos para la iglesia de este siglo. Gracias. Bueno, Alfredo Agüero, cuarto Cursillo de Buenos Aires, 1966. Creo que no soy el decano, hay alguna persona mayor que yo. Ya estoy cumpliendo el Día de la Virgen de Fátima 83 años. Bueno, pregunta de estrategia espiritual frente a una crisis de fe ante el dolor. Acá el grupo ha dicho que se aferran a la oración,
y agradecen al Señor la gracia de la fe. Yo lo agrego personalmente a esto, la visita al sagrario y la Eucaristía. Personalmente es muy fuerte, y cada vez que paso por un templo, sea el que fuere, a saludar al Señor. Está solo y nos espera. La fe en medio del sufrimiento. Los hermanos acá también agradecen la fe precisamente porque los confirma en el sufrimiento para poder ir adelante. Y voy a ser breve también en esto. Hace 10 días se nos fue nuestro querido Francisco, para algunos de nosotros Jorge o Bergoglio. Para rezar por nosotros. Lo sentimos humanamente, es lógico que hay que sentir que se nos va una persona querida o apreciada. Pero el domingo anterior fue el domingo de resurrección. Y el lunes Francisco lo acompañó al Señor. Así de simple. Así lo entendemos y así lo debemos entender. Lo acaba de decir acá la hermana. Está con el Padre. Qué alegría que tenemos que tener nosotros, porque sabemos que está con el Padre. Personalmente yo fui al homenaje o a la misa que hubo, muy emotiva, muy lindo. Y bueno, después nos hicieron caminar, no sé cuántos kilómetros eran, porque terminaba la procesión. Yo me corté, dije, en esta no me agarran. Llegué caminando hasta Constitución, nada más. Y bueno, se lo ofrecí al Señor y aquí está. Vuelvo otra vez un poco a la crisis ante el dolor. El dolor existe, allá comentábamos de que existe el dolor. Pero ¿cuánto sufrió el Señor por nosotros? Y yo cuando tengo algo así, no el dolor físico, porque a veces está, un poco por la edad, pero el dolor espiritual por un familiar, por un hijo, ese dolor lo sublimo porque se lo ofrezco al Señor, justamente por eso, porque Él sufrió antes que nosotros. Y aquello de ¿por qué a mí? Me toca, ¿por qué a mí? No, era la cosa. ¿Y por qué no a mí me tocó esto? Y me tocó, y así lo voy a dar nuevamente como testimonio, no me recuerdo si lo di, aunque lo entregué en algún momento. Me tocó en un momento de crisis de fe, ahí podría decir crisis de fe, preguntarle, Señor, dame una prueba, dame, yo que quiero ver, a ver qué, dame una prueba. Y el Señor me toca lo más íntimo, me toca con un hijo. Ese muchacho de 23 años tiene un accidente, cae de cabeza contra el piso, doble fractura de cráneo, 20 y tantos días en coma. Y el primer día que ocurrió esto, yo fui corriendo al hospital, los médicos ya daban que no, que se iba. ¿Cuál fue mi reacción? Señor, ¿por qué? ¿Por qué a mí? No me lo lleves, no me lo toqué, es mi hijo. Pero esa crisis pesada que yo peleaba con el Señor en ese momento, hasta que me cae la venda y digo, pero Señor, si va a estar mejor con vos que conmigo, ¿qué te estoy pidiendo? ¿Qué te estoy reclamando? Señor, es mi hijo, pero antes que mi hijo, es tu hijo también. Y ahí me quedé, fue un baño de tranquilidad y un baño de paz. ¿Qué hice? Corriendo al teléfono, empecé a llamar a los hermanos, acá el movimiento también, algunos me acompañaron. Se armó una cadena de oración te puedo decir, desde Río Negro hasta La Quiaca, pidiendo por la salud de Martín. Yo llegaba a casa a mediodía, después de haber estado toda la noche acompañándolo, y estaban todos los vecinos del barrio esperando que yo diera el parte médico de cómo estaba Martín. Y Martín está esperando.
estaba ya que los 20 y tantos días, en determinado momento, esa cadena de oración que vuelve a existir. Llegaba a casa y encontraba en el teléfono, esa época se usaba, no había celulares y se usaba todavía el contestador, desde Monseñor Arana, que alguien lo nombró también, Serra, y unos cuantos curas también, párrocos, un montón de hermanos que estaban orando por Martín, que se restablecía Martín. Llega determinado momento que estaba yo en el hospital y Martín, ¿qué hace? Hola, pa. La oración, hermanos, la oración. Esa oración que yo sentía cuando llegaba a casa, como que me levantaban de los codos y iba en el aire. La oración. Llevémosla adelante. El Señor nos dice, pidan y recibirán. Oren sin cesar, pidan y recibirán. Es fundamental. No lo dejemos, ¿no? Y acá hay que despertarse también, hermanos, ¿eh? Y a orar fuerte, pedir fuerte al Señor, que el Señor escucha. De color. Bueno, yo soy Juan Palópoli del cursillo 126. La verdad que este es un tema muy serio. El dolor, el sufrimiento y la muerte, nos recuerda Víctor Frank, es nada más y nada menos que la triada trágica que tiene que en algún momento de la vida vivir todo ser humano. Y la verdad yo creo personalmente que la crisis ante el dolor, el sufrimiento y la muerte no se puede intelectualizar. Es algo visceral, pasa por el corazón de la persona. Tito nos nombraba el libro de Job. Job es el modelo de ser humano que enfrenta una crisis y que la enfrenta y la transcurre a través de diferentes circunstancias, despojándose absolutamente de todo hasta llegar a un anonadamiento impresionante, porque se había sentido nada frente a la realidad que les tocaba vivir. El tema de poder enfrentar la crisis, cuando se vive una crisis de tal magnitud, a través de la oración, es un privilegio que no todos tienen. Porque la persona que verdaderamente está atravesando una crisis real, muchas veces ya no tiene esa chispita de fe como para poder pedir la ayuda a través de la oración. Casualmente pues está en crisis, y en una crisis profunda. Entonces nosotros lo que podemos hacer, si tenemos la capacidad de entender esto y poder darnos cuenta, es siempre hacernos cercanos de lo que está pasando por la crisis, poniéndonos en el zapato del otro, la alteridad, ¿no? Y poder tener la capacidad de comprender y acompañar hasta que la persona que está en crisis pueda superar esa situación. Es una situación que, en general, con ayuda o sin ayuda, en algún momento la persona va a terminar saliendo de esa situación, porque la ayuda humana es limitada. Lo que lo va a poder hacer salir de esa situación, para nosotros, los que tenemos fe, es la ayuda divina, que va a llegar siempre de alguna manera, por algún camino que nosotros conocemos o no conocemos. Entonces me parece que esto es elemental, es medular. No se puede intelectualizar, es visceral, pasa por el corazón, y cuando queremos ayudar al otro, lo que podemos hacer o deberíamos hacer es ponernos en el lugar del otro y acompañar hasta que se pueda superar. Bueno, ya me conocen, Alicia Pérez Ojeda, cursillo 165, año 2014. Ya prácticamente todo está dicho, ¿no?
No creo que pueda agregar algo más. Todo está muy bien explicado en cada uno desde el punto de vista que lo vivió, que lo ha vivido, que lo siente. En mi caso me tocó esta, acá nos dejaron la 2 solamente, que es la fe en el medio del sufrimiento. A mí me pasó de que de 6 que éramos de la familia, fueron partiendo mi papá, mi mamá, mi hermana, mi otra hermana, y yo creí que la que seguía era yo, pero no, se salteó Jesús y llevó a mi hermana. Y fue el que más sentí, no sé si era el último que la acompañaba, por eso fue el que más sentí. Pero aún así, gracias a Dios, a la formación que uno tiene, lo superé de las distintas formas como dijeron los hermanos. Y realmente me sirvió, me sirve y le sirve para los demás. Pero también pensaba en otra situación diferente, que yo la creo, ustedes dirán, esta señora está loca, pero la fe en medio del sufrimiento es saber que está Jesús cerca nuestro, a través de quien sea. Y hoy, 29 de abril, que es el Día del Animal, me acordé de uno de ellos. Yo iba a un grupo donde nos reuníamos, el grupo de cursillo de acá de Colores, y era un grupo muy lindo que ahora no solamente nos manejamos por WhatsApp. Y nos encontrábamos personalmente, era personal. Y entre tantas cosas que hacíamos, cantábamos. Y la señora dueña de casa tenía una perra, llamada Catalina. Y era un encanto, porque ella aullaba cuando cantábamos nosotros. Y se acercaba a lamerle la mano a la que cantaba bien. ¿Pueden creer eso? ¿Pueden creer? Qué oído, ¿cierto? Realmente. Yo creo que tenía la confianza de Dios en su interior, que era un animalito de Dios como una persona más. Su dueña se enferma. La llevan y tienen que operarla y demás. Y yo estoy segura que sintió la ausencia y murió. Catalina, pero murió. Está con San Roque seguramente. Pero quedó en nosotros. ¿Así que? Hoy es Santa Catalina. Sí. Santa Catalina. Santa Catalina de Siena. Por eso yo creo que en medio del sufrimiento, eso fue una bendición de haberla tenido conocida. Amén. Muchas gracias a todos por sus devoluciones. Invitamos a Silvia Sandes, de Justillo 139, de 1997, a leer las intenciones escritas por todos ustedes. Bueno, pedimos por la salud de Diego Olaya, por Francisco, por la familia Ercolano, por Amelia Pozo, por Antonio Busset, por Claudia, Cecilia, Andrés, Aurora Paz, Lourdes, Pilar, Luján, Carmen Sández, Miguel Ángel, Alicia Pérez Ojeda, Ruth García, Susana, Génesis, Zoe, Agustina, Andrea, Juanpi, Chiche, Mirta del cursillo 174, Sabrina, Alicita, Fabricio, Paula Yael, Patricia Espósito. Y también pedimos por los fallecidos: Gabriel, Dino, Rosalía, Marta y Roberto Espera, Duilio y Marcelo. Rezamos una Ave María por las intenciones escuchadas. Llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.
que seguimos tejiendo para las mantitas. Acá está el producto de lo realizado, ¿eh? Chicos y chicas, porque por ahí... Sí, porque los chicos también tejen. Acá esto es de las tejedoras peregrinas. Y la Virgen Peregrina está vacante, así que si alguien la quiere llevar esta semana, yo la quiero llevar. Bueno, muy bien, ya va la noche para ropa. Nada más, Aprovechamos que vino el padre y le pedimos la devoción. Bueno, les quiero recordar que todos los domingos nos estamos reuniendo para la preparación del cursillo 175. Les queremos recordar que todo lo que puedan hacer, los ahijados que puedan anotar, necesitamos fichas para el cursillo y bueno, estamos a su entera disposición para lo que quieran. ¿Sí? Cosas ricas también. Cosas ricas. Ahora sí la bendición. Que el Señor esté con ustedes. Nos bendiga y nos acompañe siempre Dios, tu Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gracias, Padre. Gracias, Padre.